Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 46, Consecuencias. El Izuku de hoy odiaba al Izuku de ayer. ¿Qué clase de idiota pensó que era una buena idea pasar de casi morir a desmayarse en casa con solo los primeros auxilios básicos? Tal vez debería haber ido a los paramédicos anoche, al diablo con la identidad secreta. Al menos entonces no se estaría volviendo loco en la cama, tratando de pensar en algún tipo de excusa medio decente para los vendajes parecidos a una momia en todo su cuerpo mientras mamá llamaba frenéticamente a la puerta, preocupada por qué no se había levantado todavía. Voy a entrar, ¿de acuerdo, Izuku? Los ojos de Izuku se agrandaron y tuvo que conformarse con tirar apresuradamente su manta hasta la nariz mientras la puerta se abría. Sabía que tenía algunos rasguños en la cara por la pelea, pero sus gafas deberían haber protegido la mayor parte de la mitad superior de su cara, así que con suerte mamá no vería el resto de sus heridas en la tenue luz de la habitación. Quizás. ¿Te sientes bien, bebé?, preguntó mamá en voz baja. Por lo general, a estas alturas ya estás despierto. ¿A qué hora terminaste acostándote? Izuku hizo una mueca cuando su voz raspó dolorosamente. Ah, bien. La inhalación de humo era una cosa. Ni siquiera había pensado en eso anoche. Probablemente más tarde de lo que debería. Mamá lo miró con amorosa preocupación mientras se apresuraba a su lado y le ponía la mano en la frente, haciendo que Izuku hiciera una mueca de dolor al tocar su piel quemada. Ah, cariño, estás hirviendo. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermando? Izuku tomó la excusa como un salvavidas, no quería preocuparte. Me he sentido un poco fuera de lugar en los últimos días, pero no pensé que sería un gran problema y me iría si bebía suficiente agua. Mamá se derritió. Ya te lo dije, cariño, puedes contarme cosas. Sé que no quieres que me preocupe por ti, pero soy tu madre. Ese es mi trabajo. Ella frunció. El trabajo me llamó hoy, pero tal vez debería llamarlos y decirles que no puedo entrar. No quiero dejarte solo si estás enfermo. ¡No! Por favor, no hagas eso. Si mamá estuviera cerca, a Izuku le resultaría mucho más difícil encontrar suficiente privacidad para atender sus heridas reales y cambiar los vendajes que probablemente ya estaban asquerosos. Mamá tendía a flotar cuando pensaba que estaba enfermo. Quiero decir, si el trabajo te necesita, no quiero que te quedes en casa por mi bien, ¿verdad? ¿Dijeron por qué te llamaron? La cara de mamá se contrajo con tristeza y preocupación. Aparentemente hubo un gran ataque de un villano anoche. Uno de mis compañeros de trabajo quedó atrapado en eso. Una inundación de culpa se apoderó de Izuku. ¿Están bien? ¿Fue el ataque berserker en el que estuvo involucrado anoche? ¿Era el compañero de trabajo de mamá alguien a quien no había sido lo suficientemente bueno para salvar? ¿Fue culpa suya que estuvieran heridos? Mamá sonrió con tristeza. Fueron heridos, pero estarán bien. Al parecer, no todo el mundo tuvo tanta suerte. Izuku tragó con dificultad. No todos tuvieron tanta suerte. Había gente. Había hecho todo lo que podía, pero era solo un niño inútil y sin peculiaridades, así que, por supuesto, no había sido suficiente. ¿Estás seguro de que estarás bien aquí solo? Mamá volvió a poner la mano en su frente. Parece que estás a punto de vomitar. Se sentía como si estuviera a punto de vomitar, pero fue su culpa que compañero de trabajo de mamá estaba lesionado, por lo que no podía pedirle que se quedara en casa. Voy a estar bien. Probablemente solo voy a tomar algo de Nikil y tratar de dormirme. Está bien, mamá todavía parecía preocupada, pero lo arropó un poco más con las mantas y se levantó para irse. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? No quiero que pienses que me estás molestando en el trabajo ni nada. Tienes prioridad, ¿de acuerdo, Izuku? Y sé que tienes náuseas, pero no olvides comer. ¿Quieres que te traiga unas tostadas o algo antes de irme? Izuku negó con la cabeza. Deberías ponerte en marcha. No quiero que llegues tarde. Mamá puso los ojos en blanco con cariño. Por supuesto que te preocupas por mí cuando estás sentado en la cama con gripe. Ella le besó la frente y lo dejó solo. Izuku esperó hasta que escuchó la puerta principal cerrarse antes de quitarse las mantas con un suspiro de alivio. Sus quemaduras podrían hacer que fingir fiebre fuera fácil, pero el calor extra de las mantas realmente no se sentía bien en este momento. Consideró levantarse y cambiarse las vendas antes de decidir que podía esperar hasta que su cuerpo dejara de sentirse como si lo hubiera atropellado un camión. Iba a estar solo todo el día de todos modos, así que no había prisa, ¿verdad? Pero eso lo dejó en la cama, sin hacer nada, aburrido. Quizás caminar y estaría disponible para probar o algo así. No debería ir a la escuela hoy, ¿verdad?
Izuku agarró su teléfono, haciendo una mueca por la forma en que tuvo que estirarse para sacarlo de su escritorio, solo para ser asaltado por un aluvión de notificaciones en el momento en que desbloqueó la pantalla. Parecía que todos los sitios de noticias a los que se suscribió Izuku tenían al menos un artículo publicado sobre lo que se llamaba The News Years Nightmare. ¿Por qué a la gente le gustaba tanto la aliteración? Izuku no sabía si quería siquiera leer los titulares. Sus emociones eran una complicada tormenta de culpa y miedo sobrante de la noche anterior, todo empeorado por el dolor físico, por lo que no estaba seguro de estar de humor para leer muchos artículos alabando a Endeavor por su heroico derribo. Endeavor bajo escrutinio por poner en peligro a los niños a raíz de la pesadilla de Año Nuevo. Izuku hizo una doble toma. Ni siquiera hubo niños en el ataque anoche. ¿Había sucedido algo más ayer de lo que Izuku no había oído hablar? Redujo la velocidad y comenzó a leer los titulares con más atención, luego más frenéticamente cuanto más leía. Vigilante Viridian. Un héroe secreto. Antiguas víctimas comparten historias sobre el secreto mejor guardado de Musutafu. ¿Cuál es la peculiaridad de Viridian? El vigilante local minimiza las bajas en el ataque de pesadilla. Compilación Viridian Meme. ¿Nunca has oído hablar de Viridian? Tampoco nosotros. Lea aquí sobre cómo este adolescente loco se convirtió en uno de los vigilantes más efectivos de Musutafu. Izuku, aturdido, hizo clic en el artículo y se sentó en la cama, frotándose los ojos mientras deseaba que las palabras en la pantalla cambiaran. Ellos no lo hicieron. Estaban hablando de él. Parece que todo el mundo está hablando de Viridian a raíz de la pesadilla de Año Nuevo, pero ¿quién es el justiciero que tomó al mundo por asalto anoche? ¿Y cuánto tiempo lleva en las calles? Desde que varios vídeos se volvieron virales de las acciones de Viridian anoche, que algunos llegan a calificar de heroicas, cientos de personas se han acercado para compartir sus historias de ser salvados por el vigilante de pensamiento rápido. ¿Vídeos? ¡Oh, no! ¿Y si alguien lo reconoció? Descubrirían que no tenía peculiaridades y luego lo harían detenerse. Bueno, lo harían detenerse de cualquier manera, ¿no? Pero si se enteraban de que no tenía peculiaridades, estarían tan concentrados en protegerlo que nunca más podría ayudar a nadie. Izuku no sabía si era bueno o malo que fuera tan fácil encontrar los vídeos de anoche. Por lo que podía ver, había alrededor de 4 vídeos circulando, afortunadamente todas las cámaras de teléfonos celulares de baja calidad que nunca estaban en el ángulo correcto para captar cualquier característica identificable y tendían a difuminarse un poco cuando Izuku se movía, lo cual era bastante constante. Considerando que había estado peleando en ese momento. Un video lo mostraba cortando algunas enredaderas para salvar a un civil, otro lo mostraba derribando la pared de la barra para crear una salida para los civiles restantes, y uno, que si Izuku se hubiera permitido disfrutar realmente de cualquiera de los vídeos habría sido suyo. Favorito, lo mostró luchando contra el Berserker y terminó con él corriendo hacia la cámara, envuelto en llamas naranjas, azules y verdes mientras el alcohol se quemaba fuera de él. Con mucho, el vídeo más popular, sin embargo, que se estaba convirtiendo rápidamente en un meme gracias a las personas que tenían demasiada creatividad, era de pegarle un gorila en la entrepierna. Izuku gimió y volvió a caer en la cama. Estaba demasiado cansado para lidiar con esto en este momento. Era una pena que no hubieran podido recuperar vivo a su berserker más reciente y una vergüenza aún mayor que el monstruo no hubiera podido expulsar a ese problemático jugador de Kazuo que seguía interrumpiendo su sinfonía. Oh, bueno, All for One no era más que resistente, y el chico no era una molestia que un maestro compositor no pudiera planear a su alrededor, así que si bien hubiera sido conveniente tenerlo fuera del camino, su intromisión no era una prioridad por ahora. Lo que era una prioridad era la siguiente etapa de su gran experimento. Tomura necesitaba un asistente. Alguien leal y poderoso. Un perro guardián que podría apoyarlo y ser su mano derecha mientras tomaba su lugar y continuaba All for One's Legacy. Tenía una gran variedad de peculiaridades listas y esperando a su disposición para este asistente, pero un dron sin sentido simplemente no serviría. Tomura necesitaba un monstruo que hiciera y pensara. Por eso el creciente número de experimentos fallidos se volvía cada vez más frustrante. Seguían siendo útiles, por supuesto, aunque solo fuera como monstruos sin sentido que seguían las órdenes a la perfección una vez que su programación estaba completa, razón por la cual All for One aún no había recuperado sus peculiaridades. El médico insistió en que podrían ser útiles en la conquista de la sociedad de héroes por parte de Tomura e incluso les había dado un nombre a esos fracasos, Nomu. Pero no fue suficiente.
El berserker más reciente había sido lo más cerca que habían estado de crear lo que Tomura realmente necesitaba, y el médico estaba actualmente ocupado examinando lo que quedaba de él después de la brutal conquista del héroe de la llama. No es que All for One tuviera grandes esperanzas de que encontraran algo útil. Pero eso estaba bien, ese monstruo ya les había dado la clave del experimento perfecto. La peculiaridad de Rosa que poseía el villano había sido problemática. Algo que All for One había notado durante sus siglos de robar peculiaridades era que cada poder se comportaba de manera diferente en función de sus habilidades. Un capricho de manipulación del aire se sentiría ligero cuando All for One lo robara, casi como si pudiera volar en cualquier momento, mientras que un capricho de fuego tenía que ser observado cuidadosamente para que no se saliera de control. Era una excentricidad interesante, pero una que All for One siempre había descartado como poco importante antes de su experimento más reciente. La peculiaridad de Rosa se comportaba como enredaderas, lo que significaba que tenía tendencia a enredarse. Después de que All for One lo había duplicado e intentaba insertarlo nuevamente en el cuerpo modificado del sujeto, las diferentes copias de la peculiaridad se negaron a permanecer separadas. Siguieron envolviéndose el uno con el otro y anudando juntos a pesar de todos sus esfuerzos por lograr que se acostaran de alguna manera organizada. Era casi lo suficientemente frustrante para All for One renunciar a ese tema por completo, pero se alegraba de no haberlo hecho. Parecía que cuando las peculiaridades se envolvían juntas, el cuerpo les respondía como si fueran una peculiaridad singular. El médico teorizó que mientras la peculiaridad original del titular todavía estuviera presente, deberían poder engañar al sistema inmunológico del sujeto para que pensara que solo había una peculiaridad si entrelazaban todo lo suficiente. Todo lo que quedaba ahora era encontrar la combinación perfecta de peculiaridades para un ensayo general. Capítulo 47, Desventajas. Katsuki empujó al último de sus compañeros de clase lejos del primer año que habían estado tratando de derribar al suelo, y simplemente mantente alejado de ella ya, imbéciles. Dedos lo fulminó con la mirada, pero Katsuki simplemente le devolvió la mirada con más fuerza hasta que se rindió y se dio la vuelta, reuniendo a sus lacayos y retirándose a un rincón del patio de la escuela reservado para los niños geniales, un rincón del patio en el que Katsuki mismo había estado notoriamente ausente las últimas semanas. Miró a los villanos haciéndose pasar por sus maestros, sin sorprenderse de encontrarlos ignorando por completo todo lo que acababa de suceder. Katsuki casi había esperado que se volvieran contra él en el segundo en que comenzó a enfrentarse a su propio comportamiento pasado y estaba preocupado de que tuviera que hacer que Amplifier escribiera una carta a OA explicando un montón de marcas negras en su historial, pero aparentemente eran demasiado cobardes para eso. Si comenzaban a denunciarlo por detener el abuso, podría denunciarlos fácilmente por permitir el abuso en primer lugar. Fue una destrucción mutuamente asegurada. Sin embargo, eso no significaba que no hubieran intentado mantener el status quo. Katsuki no pensó que alguna vez olvidaría ser llamado a la oficina del director el día después de haber defendido a un niño en otra clase al que le crecían las uñas más rápido de lo normal. De verdad, Bakugo, estoy seguro de que el otro estudiante agradeció que intervinieras, pero no deberías perder el tiempo en actividades tan triviales. El director había dicho, con una sonrisa resbaladiza en su estúpida carita. Los niños juegan, estoy seguro de que lo entiendes, habiendo hecho tanto tú mismo, ¿no crees que deberías concentrarte en prepararte para UA? Después de todo, faltan unos meses para el examen de ingreso. Katsuki simplemente le había dado una mirada que podía matar, todo el respeto desapareció de su voz cuando respondió me estoy preparando para UA. Y esto es una parte no se dijo, pero por el miedo que cruzó los ojos del director, Katsuki pudo decir que había entendido lo que quería decir. Había salido de la oficina sin ser despedido y ninguno de los profesores lo había criticado por su cambio de comportamiento desde entonces. Tampoco le habían llamado la atención de manera positiva, pero podía lidiar con eso. Su aprobación ya no era lo que estaba intentando. Eso no significaba que perder su estatus de perro alfa en la escuela no doliera, pero bueno, no hay dolor, no hay ganancia. Si los héroes pudieran seguir luchando mientras están heridos y ese jodido justiciero verde pudiera seguir luchando mientras estaba en llamas, entonces Katsuki podría evitar que esos estúpidos extras acosaran a los niños, incluso si eso significaba que tenía que estar solo mientras lo hacía. Joder, ¿era así como se había sentido Izuku durante todos esos años? Era una mierda. Como sea, era solo una cosa más por la que tendría que disculparse cuando finalmente tuviera las pelotas para hablar con el nerd de nuevo. Comienza a las 7. Todos los que son alguien estarán allí.
Mantén tu voz baja. No quieres que aparezca Blasty, ¿verdad? Katsuki se burló y puso los ojos en blanco mientras se alejaba. Como si no hubiera sabido durante días que todo el mundo estaba planeando ir a la nueva película All Might sin él. ¿Qué clase de idiotas eran? Es como si pensaran que era sordo o algo así. Bueno, algunos de ellos, Dedos parecía hablar intencionalmente en la cara como si tuviera una influencia extra por ser un idiota o algo así. Como sea, no es como si quisiera pasar el rato con esos extras de todos modos. Era solo que la vieja bruja había estado empezando a mirarlo raro cuando llegó a casa tan temprano, como si supiera que no tenía amigos y estaba preocupado o algo así y era jodidamente molesto. Quizás si pudiera encontrar algunos otros extras con los que pasar unas horas, eso la sacaría de su espalda. Saber que se iba a arrepentir aparentemente no fue suficiente para evitar que Katsuki sacara su teléfono y enviara mensajes de texto a Ogawa y a esos otros villanos extras y les preguntara si querían pasar el rato. ¡Puaj! Iban a estar tan engreídos e insoportables, hablando de derribar sus muros y grupo de chat Ogawa. Oh. Finalmente estamos derribando tus muros, hombrecito. Y ahí estaba. Ya se estaba arrepintiendo de esto. Sin embargo, su arrepentimiento dolió un poco menos cuando el siguiente mensaje de texto que llegó fue una dirección para encontrarlos. Entonces, ¿qué pasa si todos los demás iban a ir al cine sin él? No necesitaba ninguno de esos extras para ser un héroe, podía encontrar mejores amigos que sus compañeros de clase intimidadores. Katsuki se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia la dirección que le había dado Ogawa. No reconoció el lugar, pero sabía que no estaba realmente en el lado correcto de la ciudad. De hecho, estaba un poco cerca de donde había salvado a ese niño hace unas semanas. Katsuki esperaba que Extra hubiera seguido su consejo y comenzara a entrenar para el curso de héroe. Tal vez incluso Izuku podría haber tenido una oportunidad si se deshiciera de sus brazos de fideos. Sacudió la cabeza cuando vio a Ogawa y Maki apoyadas contra una pared de ladrillos baja en la que estaba acostada Akiko, viendo cuán grande podía conseguir su burbuja de chicle antes de que estallara por toda su cara. Parecían un montón de malos delincuentes. Katsuki se burló. Y pensar que estos perdedores eran en realidad la opción más segura entre sus dos grupos de amigos. La vida realmente se estropeaba a veces, ¿no? Oye. Ogawa le dedicó una amplia sonrisa cuando vio que Katsuki se acercaba. Si no es el hombre del momento. Akiko se rió, entonces, algo asombroso debió haber sucedido para que el alto y poderoso Bakugo pasara el rato con nosotros. ¿Qué pasa, chico? Cállate. Katsuki refunfuñó, pero tuvo que luchar para mantener una pequeña sonrisa fuera de su rostro. Así que, ¿cuál es el plan? Los tres intercambiaron una mirada cargada antes de que la sonrisa de Ogawa se hiciera inexplicablemente más grande. Te llevaremos de gira. Katsuki puso los ojos en blanco. Crecí en esta ciudad, idiotas. No necesito gastar mi dinero en toda la mierda turística que los estadounidenses vienen a hacer. Oh no, no te llevaremos a ninguno de esos lugares. Aquí corrió. No, lo que tenemos en mente es un poco más exclusivo. Ella movió las cejas de manera sugerente para que Katsuki la empujara de la pared. Perdió el equilibrio y cayó a la calle con un grito, pero logró recuperarse. No fue como si fuera una caída muy larga. Después de eso, todos tardaron un segundo en dejar de reír. ¿Lo qué? Katsuki sonrió. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? No, estamos hablando en serio. Ogawa contuvo el aliento y puso un brazo alrededor de los hombros de Katsuki. Te llevaremos a un recorrido por los callejones. Katsuki arqueó una ceja en pregunta, y Maki se cruzó de brazos y lo miró. Dijiste que vas a ser un héroe, ¿verdad? Sí. Katsuki le sonrió. Voy a ser el mejor héroe que los perdedores han visto. Bueno, no sé si te has dado cuenta, resopló Maki, pero no eres exactamente como la mayoría de los héroes. Katsuki se congeló. Había pensado que lo estaba haciendo mejor. Se estaba enfrentando a esos extras inútiles en la escuela. Asistía a esas estúpidas reuniones de redención. Incluso estaba planeando disculparse con Izuku. No fue, nada de eso fue lo suficientemente bueno. Ogawa le dio un ligero golpe en la cabeza. Eso no es algo malo, hombre. Tienes un poco de pasado, pero en esta parte de la ciudad, eso puede ser una ventaja, si lo usas correctamente. ¿De qué carajo estás hablando? Katsuki gruñó. Tienes un atractivo único entre los villanos, chico. Akiko explicó. Eres descarado. Maldices. Has hecho cosas de las que te arrepientes. Eso te da credibilidad en la calle.
Katsuki la fulminó con la mirada y estaba a punto de decir algo cuando Ogawa interrumpió: has sido como nosotros, hombre, lo que significa que los matones y los villanos te respetarán y confiarán en ti de una manera que no van a hacer por ningún otro héroe. Una gran parte de la clandestinidad y la detención del crimen serán las conexiones que tengas y la información que puedas obtener de ellas. Seamos honestos, chico, nadie quiere hablar con un héroe como Olmig sobre la mierda turbia en la que están involucrados. Maki le dio una mirada evaluativa. Pero podrían estar dispuestos a hablar contigo. Los ojos de Katsuki se abrieron un poco al darse cuenta de a qué se referían. Una vez que se dio cuenta de que sus acciones pasadas estaban mal, asumió que lo pondrían en desventaja si no evitaban que se convirtiera en un héroe por completo, pero si lo que Maki estaba diciendo era cierto, entonces podría ser capaz de hacerlo. Usar esas partes de él para ser un mejor héroe. Todavía deseaba no haber sido nunca un matón, pero los buenos héroes utilizan todas las ventajas que tienen a su disposición. Ogawa sonrió. Entonces, vamos, ¿estás listo para conocer a todos? Katsuki metió las manos en los bolsillos y siguió a sus amigos mientras se dirigían por las calles. Necesitaba prestar atención, porque de alguna manera, tenía la sensación de que si Izuku estaba aquí con sus estúpidos cuadernos, lo animaría a explotar al máximo sus horribles errores pasados y Katsuki le debía a Izuku ser el mejor héroe que podría ser. Mientras entraban en una tienda de la esquina para presentarle a Katsuki al dueño, ninguno de ellos notó los agudos ojos que seguían sus movimientos y juzgaban a cada uno de ellos. Había muerto gente. Ahora que habían pasado unos días desde que la pesadilla de Año Nuevo y las heridas de Izuku estaban comenzando a sanar, finalmente había tenido la fuerza para leer los artículos y las estadísticas sobre el ataque. Hubo 13 bajas, sin mencionar las decenas que tuvieron que ir al hospital por diversas heridas causadas por las espinas o el fuego. Izuku no pudo evitar preguntarse si podría haber hecho más. Tal vez si se hubiera concentrado en salvar civiles en lugar de contactar a los héroes, habría muerto menos gente. O tal vez podría haber separado la pelea de la ruta de evacuación para que cuando llegara Endeavour, no hubiera gente tratando de salir cuando el bar se incendió. Tal vez Izuku debería haber verificado de alguna manera si la pared que estaba derribando soportaba carga o algo así, entonces tal vez el edificio no se habría derrumbado. Tenía que compensarlo. Con sus heridas y todos los artículos circulando, Izuku había decidido permanecer bajo un poco, pero eso no significaba que solo estuviera sentado aburrido. Estaba investigando. El berserker estaba vinculado a la fábrica de villanos, que parecía estar usando Queen Bee para encontrar buenas peculiaridades para su experimento. Teniendo en cuenta que ella era clave para su operación, lo más probable es que tuviera información sobre el resto del grupo, lo que significaba que todo lo que Izuku tenía que hacer era encontrarla. Ya sabía que las abejas podían ser pirateadas, pero parecía que la información sobre el resto de la colmena, y más importante aún, la reina, se corrompió cuando mataron a la abeja. Para encontrarla, Izuku necesitaría piratear una de las abejas cuando aún estuviera viva. Todo lo que necesitaba era un plan. Capítulo 48, Condenados. Era tarde cuando Katsuki se despidió de sus amigos y subió al tren. Ser introducido en el subsuelo había sido extraño. Un poco aterrador, pero en el buen sentido, como si fuera más intimidante que cualquier otra cosa. Pero aún así, era extraño estar rodeado de villanos todo el día. La parte molesta fue olvidar que los villanos eran personas que seguían esperando ser atacadas en cualquier momento, lo que probablemente era la razón por la que todavía no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. Simplemente rodó los hombros y lo ignoró como lo había hecho todo el día. No había necesidad de estar paranoico solo porque algunas personas habían hecho cosas malas. Al final del día, él también había hecho cosas malas, así que asustarse así era tonto e hipócrita. Los héroes debían ser mejores que eso. Fue un viaje bastante corto de regreso a su propia parada y las calles estaban prácticamente desiertas, lo que hizo que la sensación de ser observado fuera mucho más inquietante. Katsuki negó con la cabeza y resopló mientras comenzaba a caminar a casa. ¿En serio? Estaba de vuelta en la parte buena de la ciudad. No había ninguna razón para que su estúpido cerebro todavía estuviera enloqueciendo. Era jodidamente molesto. O, al menos, lo era, hasta que sintió que lo arrastraban a un callejón al pasar. Eso es lo que consiguió por ignorar sus instintos. Mierda. Katsuki maldijo y se giró para soltar el agarre de cualquier extra que lo estuviera atacando antes de mover ciegamente su puño en la dirección general de donde pensaba que debería estar su atacante, solo para golpear el aire vacío. Maldita sea. Era rápido.
Katsuki contempló usar su peculiaridad, pero descartó el pensamiento casi tan rápido como llegó. Ya estaba en una fina capa de hielo por el ataque del villano de lodo. Lo último que necesitaba era un cargo de vigilantismo 3 meses antes del examen de ingreso a la UA. Sintió el siguiente ataque más que lo vio, y solo logró esquivarlo en el último segundo. Tal como estaban las cosas, el cuchillo que apuntaba a su estómago terminó cortando sus jeans y escuchó que su billetera se caía de su bolsillo y golpeaba el piso, pero pensó que podría preocuparse por eso más tarde, como tal vez después de haber tomado cuidado del hijo de puta que intenta apuñalarlo. Captó un movimiento por el movimiento de su ojo y apuntó otro puñetazo, solo para que su atacante lo esquivara de nuevo. Quédate quieto y pelea conmigo, maldito hijo de puta. Eso no es muy parecido a un héroe. Katsuki siseó cuando algo le cortó el brazo. Mierda. Te vas a arrepentir de que. Su estómago cayó como una piedra al mismo tiempo que su cuerpo. ¿Qué demonios? ¿Por qué diablos no puedo moverme? ¿Qué me has hecho? Katsuki maldijo de nuevo mientras su cerebro se aceleraba. ¿Qué pregunta más estúpida? Obviamente era la peculiaridad del cabrón, pero ¿cuál era? Tenía algo que ver con lo que fuera que le cortara el brazo, pero él no era Izuku. No podía entender una peculiaridad con solo mirar a una persona y aún no había visto al tipo atacándolo. Hablando del diablo, su atacante finalmente apareció a la vista y se agachó frente a él, lo que le permitió a Katsuki una primera mirada a su atacante, bueno, no a su cara, porque llevaba un trapo rojo atado alrededor de su cabeza como una máscara y ni siquiera tenía nariz. En realidad, la mayor parte de su atuendo consistía en harapos, que fue lo que llevó a que las siguientes palabras de Katsuki salieran de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Hubo una venta de buena voluntad o acabas de allanar un contenedor de basura? Los ojos de su atacante se llenaron de rabia y Katsuki tragó saliva. Ya está. Así sería como muriera. ¿Por qué tuvo que abrir su estúpida boca? Sabía que cada palabra que salía de su boca era un insulto, así que, ¿por qué había decidido decir algo de todos modos? Ni siquiera iba a poder disculparse con Izuku, maldita sea. ¿Por qué tenía que terminar aquí? Estaba empezando a mejorar. ¿La sociedad realmente espera que la inmundicia como tú sea la próxima generación de héroes? Su atacante se burló de él. No es de extrañar que queden tan pocos verdaderos héroes. La mente de Katsuki se aceleró en confusión. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Sabía este tipo que quería ser un héroe? ¿O simplemente asumió porque todos los niños querían ser héroes? Espera, ¿era este quien los había estado siguiendo todo el día? Ogawa lo había presentado como un futuro héroe un par de veces, así que tenía sentido, pero ¿por qué atacarlo solo porque quería ser un héroe? Tenía que haber algo que a Katsuki le faltaba. Afortunadamente, su atacante estaba más que feliz de explicar quieres ser un héroe, pero actúas como un villano y te asocias con criminales. Se les llama a sus amigos y los buscan, por lo que no puedo dejo vivir, incluso si eres un niño. Si a villanos como tú se les permite vivir, mancharás el título de héroe. Katsuki estaba empezando a enloquecer ahora. Bueno, se había estado volviendo loco antes, pero no lo había dicho en serio. De repente, su miedo cambió el interruptor a la ira. Gracias a Dios por los terribles mecanismos de afrontamiento. ¿Quién diablos te crees que eres para juzgarme? Estás hablando desde un maldito asesinato. Soy Stein. Me mancho con la sangre de falsos héroes para limpiar la sociedad, dijo su atacante, agarrando la billetera de Katsuki de donde había caído. ¿Y quién eres tú? Solo otro ídolo falso que me rogaba que te sacrificara. Katsuki gruñó mientras Stein rebuscaba en su billetera, tomaba su identificación y la sostenía para compararla con su cautivo, Katsuki Bakugo. El mundo será un lugar mejor sin que tu villanía lo corrompa. Puede que ya estuviera congelado, pero esas palabras aún hacían que Katsuki se sintiera como si lo hubieran empapado en agua helada. ¿Sería el mundo un lugar mejor sin él? Su primer pensamiento fue no, pero había incitado al suicidio a su mejor amigo. Había intimidado a docenas de niños. Dejó que sus profesores se salieran con la suya con una discriminación peculiar. Todavía estaba dejando que sus maestros se salieran con la suya. Quizás este tipo de Stein tenía razón. Katsuki fue sacado de sus pensamientos por un leve crujido de papel. Oye, quita tus sucias manos de esos. Stein, ese maldito asesino, estaba leyendo su carta a Izuku. En su otra mano estaba el papel de Katsuki que enumeraba el tipo de héroe que quería ser.
Ambos papeles prácticamente se estaban cayendo a pedazos por la cantidad de veces que Katsuki los había doblado y desplegado durante los últimos meses, sacándolos constantemente de su bolsillo y releyéndolos cada vez que necesitaba recordarse a sí mismo por qué valía la pena perder a todos sus lacayos. En la escuela o en una guerra de voluntades con sus maestros. Tener a alguien que ni siquiera conocía los leyó, sin importar el hecho de que esta persona estaba tratando de matarlo, era una violación inquietante. Era como si estuviera mirando profundamente en el alma de Katsuki y leyendo cada una de sus inseguridades. Detente. Eso no es para ti. Katsuki podía sentir una lágrima rodando por su mejilla y la odiaba. Odiaba sentirse tan jodidamente débil. Era como el villano del fango de nuevo. Atrapado. Incapaz de moverse. Indefenso. La única diferencia era que esta vez, Izuku no iba a venir corriendo para salvarlo. Katsuki deseaba poder moverse para poder limpiarse esa estúpida lágrima, pero, de nuevo, si pudiera moverse, habría podido evitar que este idiota leyera la carta de Izuku. Detente. Tú, Stein miró a Katsuki, luego volvió a mirar la carta. ¿Quieres ser un héroe? Sí, gilipollas, y voy a ser el mejor que hayas visto en tu vida. Katsuki trató de forzar suficiente ira en su voz para cubrir el ingenio que se estaba agrietando. Entonces, si me devolvieras mi carta y asesinaras a alguien más, sería genial. Stein lo miró de manera extraña y siguió mirándolo por lo que se sintió como una eternidad antes de ponerse de pie. Eres inmaduro. Eres descarado y grosero. Pero tienes convicción, que es más de lo que la mayoría de esas falsificaciones pueden presumir. Quizás esta es simplemente tu forma de mancharte para salvar a otros, como yo. Te dejaré crecer por ahora, pero si no logras vivir a la altura de las semillas del verdadero heroísmo que veo en ti, sacó una katana de su cinturón y colocó la punta de la hoja entre los ojos de Katsuki, entonces será sacrificado. ¿Entendido? Katsuki habría asentido, pero todavía estaba paralizado por esa peculiaridad del cabrón, así que se conformó con escupirle. Stein, como la perra loca que era, simplemente sonrió. Eso no fue espeluznante en absoluto. Espero ver en qué te conviertes. Con eso, Stein se volvió y comenzó a alejarse. No me decepciones, Kacchan.